La montaña Changmin se mantenía cubierta de nieve durante todo el año. Al mirar alrededor, todo sería de un vasto blanco, era casi como caminar sobre nubes brumosas. En los alrededores había un par de pequeñas chozas con techo de paja y un pequeño patio, que se asemejaba al lugar donde un inmortal viviría. Apartado del mundo. Lord Séptimo estaba calentando vino. Un rico aroma flotaba débilmente y se escapaba a través de la ventana, la viva imagen de un vino espumoso sin filtrar y una pequeña estufa de arcilla roja. El hombre parecía poder mantener su elegancia y comodidad cada segundo, incluso aunque se hubiera reducido a vivir en un bosque en lo profundo de las montañas. Con un libro en sus manos, el gran chamán se sentó a su lado, y ocasionalmente mostró expresiones de confusión, levantando la cabeza para hacer algunas preguntas. Los ojos bajos de Lord Séptimo estaban mirando la pequeña estufa, ni siquiera necesitaba tomarse un segundo para entender las preguntas que le hacía el gran chamán, ya que las respuestas salían de él naturalmente. Incluso aunque no hubiera nacido siendo un príncipe, sin duda aún habría estado rodeado de la literatura suficiente para hacer su camino hacia la fama. Mientras el gran chamán charlaba ociosamente con él, se acercó para estrecharle la mano. «¿Tienes frío?», él susurró. Lord Séptimo negó con la cabeza, acercando la estufa a ellos. Mirando por la ventana, de repente sonrió. «Echa un vistazo a este lugar. Se podría describir como tener 1000 montañas sin pájaros voladores y 10.000 caminos sin huellas humanas. Solo han pasado unos días, pero ni siquiera puedo decir qué día es hoy». El corazón del gran chamán dio un salto. «¿Te gusta este lugar?». Lord Séptimo lo miró de reojo con una sonrisa. «Si dijera que sí, te quedarías aquí. A vivir conmigo». El otro consideró esto por un tiempo, luciendo serio. «Luta todavía es joven. Pero si realmente te gusta estar aquí, volveré y le daré las instrucciones necesarias. Luego de que pasen algunos años, le entregaré a Nanjiang para que yo pueda regresar a vivir contigo». «¿Cómo suena eso?». Desconcertado por un segundo, Lord Séptimo soltó una carcajada y lo golpeó levemente en la frente. «Realmente eres un torpe que se toma todo en serio», murmuró. «¿Quién querría vivir en este infierno? El aire está frío y el suelo está helado. Nanjiang al menos es divertido». Luego, agachando la cabeza, sonrió. «El vino está listo». Sacó 2 copas y después de servir el vino con cuidado, le entregó una al gran chamán y tomó otra para él. Poniéndola debajo de su nariz, inhaló profundamente, luego entrecerró los ojos. A medida que prospera, una bendición cubre 100 fealdades. Solo aquellos vinos que aún huelen a alcohol, después de hervirse, son de la más alta calidad. Hay un dicho que dice, 3 tazas. Y entro en el gran Dao, un Do, y soy uno con la naturaleza. Hay cientos de tipos de ansiedades en el mundo humano, y solo esto puede aliviarlas, como. Su discurso fue repentinamente interrumpido por un montón de crujidos y sonidos de golpes. Suspiró, su refinado humor de beber mientras recitaba poesía. Inmediatamente se desvaneció, y tomó un sorbo hoscamente. «Esas 2 pulgas nunca se toman un descanso», reprendió en un susurro. «Se puede decir que Sisu ya se encuentra bien, así que despidámonos dentro de 2 días. Mis oídos necesitan descansar». Las prácticas de San Chengling normalmente no eran tan escandalosas, por lo que, en términos generales, este alboroto sobreabundante y demoledor de edificios tenía que ser producto de sus 2 sifus intercambiando golpes. El gran chamán había dicho que siempre que Zhou Sisu pudiera despertar, la fase más peligrosa habría pasado. Era evidente como el hombre había soportado tanto hasta ahora, había despertado y estado débil durante unos días, pero después de no más de un tercio de mes, ya podía levantarse. Unos días más. Después de eso, se volvió un poco más enérgico, corriendo y saltando todo el tiempo. Era un misterio quién estaba provocando a quién en esa pareja,
pero, a palabras de Lord Séptimo, no se puede aplaudir con una sola mano. Se peleaban desde la mañana hasta la noche, luego se sentaban amablemente a cenar, lo que también terminaba en una pelea que usualmente comenzaba con una simple discusión, para finalmente pasar a pellizcarse con los palillos. Lord Séptimo había encontrado interesantes sus comportamientos al principio, pero luego comenzó a encontrarlo molesto, negándose a comer con esos dos mandriles y así evitar verse involucrado en sus disputas. Más bien desconcertado, Lord Séptimo tuvo que lamentarse. Sisu solía ser una persona muy serena. ¿Cómo es que? Acercarte tanto al cinabrio realmente te enrojece, y acercarte demasiado a la tinta realmente te mancha de negro. El gran chamán sonrió un poco. Esto es bueno, en realidad. El proceso de reconstrucción de los meridianos es sumamente doloroso, y también es muy difícil enderezarlos. Además aquí hace mucho frío. No es fácil para una persona común volver a moverse libremente mientras lidia con eso, pero Lord Zhou no solo está bastante activo, sino que también está obligando a sus meridianos a adaptarse. Se sentirá un poco adolorido durante este periodo, pero será bueno para él en el futuro. Wen Kexin cambió la dirección del hombro de Zhou Sisu con su mano, como si quisiera rodear todo su cuerpo en sus brazos. El otro usó ese impulso para inclinarse hacia atrás, apoyado sobre uno de sus brazos en el suelo, usó un pie para levantar la barbilla de Wen Kexin, obligándolo a retroceder un paso. Después de eso, Wen Kexin movió sus dedos con la astucia del viento, arrojándose para golpearlo a hurtadillas. Antes de lograrlo, sin embargo, fue golpeado inadvertidamente desde atrás y sus piernas se aflojaron, casi poniéndolo en una rodilla. En el segundo en que cayó hincado, rodó hacia un lado y agarró la pantorrilla de Zhou Sisu, haciendo que ambos cayeran enredados. Aparte del hielo solo había nieve a su alrededor, y Lord Séptimo, el gran chamán, y Zhang Chengling estaban lejos de ellos, por lo que el suelo estaba despejado. Después de rodar unas cuantas vueltas completas, Wen Kexin inmovilizó a Zhou Sisu debajo de él con una sonrisa astuta y sus manos colocadas a cada lado de la cabeza del otro. ¿Te rendirás ahora? Zhou Sisu se estaba recuperando preliminarmente de su grave lesión, por lo que no tenía tanta fuerza como antes. Jadeando levemente, dijo, ese fue un truco barato. Wen Kexin se acercó a él y bajó la voz con una sonrisa. Claramente fuiste él primero en usar trucos sucios. Oye, Wen. MN. Wen Kexin comenzó a lamer el cuello del otro. ¿Qué? Lo que trato de decir. Zhou Sisu soltó algunas palabras con aparente descuido, pero Wen Kexin no las entendió del todo, algo desconcertado. En esa fracción de segundo de pensamiento, Wen Kexin recibió un codazo en el pecho. Se levantó instantáneamente, soltando un gruñido. De repente sintió que su vista hacia el cielo fue interrumpida cuando sus brazos quedaron inmovilizados detrás de su espalda, después de lo cual fue presionado contra el suelo. Zhou Sisu imitó la mirada de matón que el otro acababa de poner, soplándole en la oreja con una risita. ¿Qué dices ahora? ¿Serás tú quien se rinda? A Wen Kexin le costó mucho esfuerzo volver la cabeza y verlo. ¿Estás tratando de atarme, a su? Zhou Sisu arqueó las cejas. Suena como una buena idea. Entonces selló los puntos de acupuntura del otro. Al ver que estaba inmóvil por él momento, se relajó un poco, se sentó a un lado y luego se secó la cara. Mi pequeña esposa, tu esposo está lleno de sudor solo por retenerte, dijo con pesar. De repente, una mano se estiró y se apretó contra su frente. Todo lo que vio fue que Wen Kexin, que debería haber estado congelado, comenzó a levantarse lentamente. Oh, déjame ver, ¿de verdad estás sudando? No atrapes un resfriado. Realmente liberaste tus puntos de acupuntura. Bajo la conmoción, Zhou Sisu ya había escapado aún lejos de él, en guardia mientras lo miraba. Wen Kexin le lanzó una mirada coqueta. ¿Puedo
Hacer incluso más que eso. Posteriormente, los dos se lanzaron una vez más, continuando con su trepidante pelea. Como tal, el gran chamán los había malinterpretado un poco. La razón por la que peleaban todo el día se debía a la buena causa de estabilizar los meridianos de Zhou Sisu, pero también se debía a un problema que necesitaba resolverse con urgencia. El resultado aún no estaba determinado, las posiciones superior e inferior todavía no se habían decidido, y ambos tenían un fuego en el corazón que solo lograban ahuyentar mientras peleaban. Al principio, Zhang Chengling se había mostrado serio al apresurarse para observarlos en medio de sus enfrentamientos, pensando en lo que podía aprender. Más tarde, sin embargo, descubrió que sus peleas eran demasiado amargas, y solo podía aprender movimientos como tigre negro que extrae corazones, mono ladrón de melocotones y universo patas arriba, que en realidad no tenían valor de referencia. Lamentando el hecho de que ambos expertos se habían vuelto primitivos, comenzó a practicar sus propias artes marciales, estilo a estilo y movimiento por movimiento. Sin embargo, el joven estaba confundido, su Sifu siempre se quejaba de su estilo. Porque era horrible a la vista, pero no era el suyo rodando por el suelo con él. ¿Mayor Wen absolutamente carente de gracia? Sus dos Sifus se habían reducido completamente a dos simples rufianes y, más allá de sus intenciones, accidentalmente terminaron impidiendo el progreso de su discípulo. Solo después de que Zhou Sisu tomaba su dosis diaria de medicina cada noche. Hacían una tregua. El gran chamán otorgaba medicina basada en la condición de cada persona. Para alguien que tuviera un cuerpo frágil, su prescripción sería liviana y asequible, pero a Zhou Sisu, que estaría bien sin importar el tormento que le sobreviniera, no le dio nada más que una poderosa medicina. Después de tomarla, este último se sentía terrible por un corto tiempo, apretando los dientes. Mientras lo resistía, y luego, después de que el efecto pasaba, se encontraba siempre empapado en sudor. Después de un lavado, y luego de un descanso, recuperaba la energía suficiente para seguir dando saltos por todos lados al día siguiente. Una vez que Zhou Sisu tomó esta medicina por última vez, el gran chamán y Lord Señor se despidieron y se fueron al día siguiente. Aunque Nanjiang siempre había sido justo con la gente, y Luta lo estaba supervisando, habían estado fuera durante demasiado tiempo. Al despedirlos, fue el primer día que Zhou Sisu no tuvo que soportar beber esa medicina que era similar a la muerte por 1000 cortes. Lo que hizo que esa noche fuera extrañamente pacífica. Wen Kexin llevó una jarra de vino a la habitación y luego la agitó frente al rostro de Zhou Sisu. Este último la tomó sin formalidad en lo más mínimo. Luego se acercó para pegarse al costado de Zhou Sisu, con los ojos brillando intensamente mientras miraba su perfil. Al ser visto tan descaradamente, Zhou Sisu bebió un trago de vino. ¿Qué estás mirando? Wen Kexin sonrió. ¿No tienes miedo de que haya drogado el vino? ¿Con qué tipo de droga? ¿Tú qué crees? Zhou Sisu le lanzó una mirada, burlándose de él. ¿No te atreverías a administrarme un afrodisíaco? ¿No tienes miedo de que mi naturaleza salvaje estalle y te domine? Wen Kexin frunció el ceño, fingiendo estar molesto. Correcto. Eso realmente es un poco preocupante. Apoyándose sobre la barbilla, miró a Zhou Sisu de arriba abajo, luego suspiró y negó con la cabeza. Deberías dejarme hacerlo. De lo contrario, estoy pensando que si seguimos así, ambos nos convertiremos en monjas. El otro lo miró. ¿Por qué no me dejas a mí hacerlo? La mano pervertida de Wen Kexin se estiró lentamente y tocó el costado de su cintura, frotando ambiguamente hacia arriba y hacia abajo. Te dejaría hacerme todo lo que quieras, pero su muñeca fue arrebatada por Zhou Sisu. Luego contuvieron su fuerza para no hacer estallar el techo de la habitación mientras empezaban a pelear de nuevo. Zhang Chengling pasó junto a su habitación cuando regresaba de su práctica, y no encontró sorprendente la situación, ya que sabía que se estaban enfrentando nuevamente.
Pensó para sí mismo, ¿por qué no pueden pasar el tiempo juntos? ¿Cómo es debido? Todos los días discuten como niños. Al ver lo poco convencionales que eran, suspiró ante las circunstancias de su propia vida y luego se volvió en silencio para regresar a su propia habitación. Después de 300 rondas, ninguna de las dos fuerzas pudo seguir aguantando, por lo que se tomaron un descanso. Wenkexin agarró la jarra de vino, tomó un par de tragos grandes y luego exhaló. Después de tumbarse de espaldas sobre la cama, agitó la mano. Es suficiente por hoy. No tengo energía. Zhou Sisu suspiró aliviado, como si hubiera estado esperando que esas palabras salieran de este indomable. Luego se sentó en el borde de la cama y le dio un pequeño empujón. Haz espacio. Wenkexin se movió hacia el centro de la cama, de cara a las cortinas de arriba. Como si de repente estuviera distraído. Asu, después de esta pelea, estarás completamente recuperado, dijo después de un largo tiempo de mirar fijamente hacia arriba. Me acompañarás en mi viaje fuera de la montaña. Zhou Sisu cerró los ojos en reposo, tomándose un minuto. Ya casi estoy completamente recuperado, puedo ir. ¿Qué vas a hacer? Wenkexin guardó silencio. Zhou Sisu esperó un buen rato. Sintiendo esto un poco extraño, abrió los ojos e inclinó la cabeza, mirándolo directamente. La mente de Wenkexin parecía estar vagando en algún lugar más allá del cielo. ¿Qué pasa? Los párpados de Wenkexin temblaron y logró esbozar una sonrisa. No es nada. En ese entonces, los cadáveres de mis padres se disiparon al aire libre y ni siquiera obtuvieron un monumento. No he sido filial. Durante más de 20 años, nunca he vuelto a echarle un vistazo a ese lugar. Probablemente debería. Zhou Sisu suspiró, luego lentamente extendió los brazos para rodear la cintura del otro. Wenkexin se volvió obedientemente de costado y puso una mano en la espalda de Zhou Sisu. Sus dedos se colocaron en los omóplatos del último, e inconscientemente trazó sus contornos, enterrando el rostro en su hombro. Ah. Xiang, también. Dijo ahogado. Mientras te recuperabas en la ciudad, volví a ese lugar. Los encontré a ella y a Xiao Cao, y les di un apropiado descanso, juntos. Gracias, respondió Wenkexin vagamente. Sus siguientes palabras fueron casi inaudibles, mientras sus brazos alrededor a Zhou Sisu parecieron tensarse. Durante la mitad de mi vida, he sido una persona solitaria. Pensé que siempre tendría a Xiang, pero ella se ha ido. Cuando estuviste en coma, no tenía tanta confianza como el gran chamán. Pensé que, si tú, yo. Zhou Sisu de repente se dio cuenta de que su hombro aparentemente estaba mojado. No pudo resistirse a inclinar la cabeza, pero Wenkexin agitó la mano para apagar las velas, ahogándose un poco. No me mires. Como nunca había sido bueno consolando a otros, Zhou Sisu solo pudo permitirse abrazarlo con fuerza. Lentamente, las manos de Wenkexin comenzaron a deslizarse sobre él. Estaba un poco inquieto, pero no mostraba ni un poquito de tono de broma. Todo lo que hizo fue llamar constantemente su nombre, como si estuviera muy inseguro y cargara consigo un ligero terror y desesperación. Zhou Sisu suspiró por dentro, pensando, al diablo, es demasiado lamentable. Lo dejaré, solo por esta vez. Usó un enorme autocontrol para relajarse. Por primera vez en toda su vida, se estaba entregando a otra persona sin ninguna defensa. Cuando sus cabezas comenzaron a frotarse juntas y su cabello empezó a enredarse, Wenkexin comenzó a murmurar con un poco de súplica, Asu, nunca me dejes. Incluso en esta tierra absolutamente gélida, había hilos de calidez. Se escapaban desde las cortinas de la cama y luego se extendían lentamente hacia afuera, como si cargaran con la calidez suficiente para hacer brotar las flores de primavera, aún durante el más frío invierno. A la mañana siguiente, Zhou Sisu tuvo un sueño tardío y poco común. Al abrir los
ojos para ver al que estaba en sus brazos, notó la sonrisa débil y perfectamente satisfecha en el otro. Tan pronto como se movió, Zhou Sisu volvió en sí. Sintió de repente que cada parte de su cuerpo estaba inactiva, mientras era firmemente abrazado por cierta persona. Abrió la boca con ganas de maldecirlo, pero Wen Kexin había ganado inmunidad desde hacía mucho tiempo contra esa acción suya. En esa fracción de segundo, el otro abrió los ojos, y reprimiendo su sonrisa de satisfacción, lo miró profundamente a los ojos con una expresión complicada, luciendo como si un millón de emociones se arremolinaran dentro de él. Cuando Zhou Sisu, que seguía molesto pero aún no había hablado, vio los ojos enrojecidos del otro, se tragó todas sus palabras con dureza, sin saber qué debía decir. No tuvo más remedio que darle la espalda rígidamente. Si se está levantando, hazlo tú mismo. No me molestes, murmuró. Wen Kexin inmediatamente lo abrazó por detrás, se volvió a acostar y apartó su falsa expresión de lástima cuando el otro no pudo ver. Eufórico, pensó en cómo un corazón delicado era mucho más tentador que una cintura delicada. Sin embargo, una vez que terminó su breve momento de felicidad, sus preocupaciones comenzaron de nuevo. Abriendo furtivamente los ojos para mirar al que estaba a su lado, pensó, entonces, cada vez que quiera hacer esto de ahora en adelante, ¿tendré que ponerme a llorar? Esta parecía ser una situación realmente trágica. 问笛声不惆怅，云深夜